co-conductora, es realmente multitask, Violeta Núñez Rodríguez. Y bueno, pues finalmente se dio una noticia muy, muy importante el día de ayer, y eso es lo que vamos a platicar precisamente con Violeta. Violeta, muy buenos días, bienvenida. Hola, hola, muy buenos días, Ernesto, Alberto, y muy buenos días al auditorio y a todo el equipo de Momento. Bienvenida, Violeta, buenos días, qué gusto tenerte aquí. Sí, 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 muchas gracias otra vez aquí por el espacio. Gracias, Violeta. Violeta, pues finalmente una buena noticia. También se creó este organismo público desconcentrado, pues que ya se le nominó Litio para México con el acrónimo, Litio MX. Pues ya está esta empresa, y que además pues es la mesa directiva, pues llama la atención, que me parece una decisión además inteligente. Violeta, puros secretarios de Estado, secretarias de Estado forman parte, secretarías de Estado forman parte de esta empresa, y hago la precisión porque llegará otra administración y seguirán siendo las secretarías de Estado con sus titulares, pues los que llevarán este consejo de administración de esta empresa. Muchísimos. Es un decreto que se publicó el día de ayer, un decreto extenso, y que cubre, pues, digo, tengo la impresión, lo estuve revisando, Violeta, ya nos estarás comentando, pues contiene casi todo, si no es que todo lo que uno quería, bueno, lo que uno esperaba. Es un tema que conoces muchísimo, Violeta. Cuéntanos cuál es tu valoración de la publicación ya de este decreto. Muchas gracias, Ernesto. Pues es un momento histórico este decreto. Realmente me parece que haber creado este organismo público descentralizado es un paso fundamental. Sabíamos que las empresas estaban avanzando silenciosamente sobre el territorio mexicano para, pues bueno, con fines de explorar y de explotar a futuro este recurso estratégico para la transición energética, que es altamente codiciado, ¿no? Y que bueno, pues ha llegado ya incluso hasta $78,000 la tonelada. Estamos hablando de unos precios altísimos ya realmente, y eso pues estaba haciendo que las empresas arribaran a nuestro territorio. Entonces ya haber creado este decreto y este organismo público de litio para México es un momento, insisto, histórico y un paso fundamental que bueno, todavía hay muchos pendientes, pero me parece un primer paso fundamental. Y que bueno, se vuelva a decir aquí en el decreto que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas. Eso es también un elemento esencial. Y otro, esto de que el gobierno federal tendrá la propiedad y el control sobre este organismo y esta empresa productiva del Estado, también es aquí también muy importante que quede. Hay dos cuestiones con las que quisiera iniciar. La primera es sobre el artículo 2 de este decreto, que habla del objetivo que tendrá este organismo público descentralizado. Y bueno, uno de ellos es que el litio para México tendrá como objetivo la exploración, la explotación, beneficio y aprovechamiento del litio. Esto es muy importante. También diría fundamental, primero conocer desde México, aquí incluso el primer paso es la exploración, cuánto litio tenemos y dónde está. No es suficiente partir, o bueno, partimos de ello, pero no es suficiente para lo que se viene a futuro, partir de los datos del Servicio Geológico estadounidense o del Servicio Geológico británico, de las empresas chinas o de las consultoras australianas. Necesitamos nosotros saber cuánto litio y dónde está en México. Y esta parte de dónde está, y claro, esta será una tarea fundamental de este organismo público descentralizado y que ya es parte de este artículo 2 del decreto, y dónde está también será muy importante, sobre todo para el involucramiento de los pueblos, de las comunidades, de los ejidos y comunidades agrarias y de otros
y otras personas de los territorios con litio que pudieran ser afectadas y cómo ellos pudieran ser partícipes, y por eso también es muy importante dónde se encuentra este recurso. Y una segunda parte de este artículo segundo me parece también fundamental, que esta empresa Litio para México tendrá la administración y control de la cadena de valor económica de dicho material de litio. Esto también es muy, muy importante porque no se trata, como lo hemos estado comentando y que ya ahorita aquí queda en un decreto, de la venta del recurso natural de esta materia prima, ¿no? Sino de su procesamiento, es decir, el Estado y este organismo público descentralizado será el encargado de controlar esta cadena de valor que implica, lo hemos comentado también, la exploración, desde la exploración, la extracción, pero aquí fundamentalmente la industrialización de este litio. Podríamos hablar aquí del carbonato de litio, de la fabricación de las baterías y de la creación de los autos eléctricos, que eso es muy, muy importante y eso queda a cargo y estará bajo el control de este organismo público descentralizado, ¿no? No olvidemos, y por eso es tan importante este artículo segundo de este decreto, que la gran tragedia que hemos vivido los pueblos en América Latina y en México es que somos primario exportadores, exportamos estas materias primas, se llevan estos recursos naturales, recibimos muy poco y se quedan grandes tragedias en estos espacios ambientales, sociales y bueno, después la gran tragedia, insisto, además de esto que describo brevemente, pues es que compramos al exterior ya los productos procesados que contienen estas materias primas de nuestros territorios. Entonces, aquí en este decreto se está rompiendo con esta lógica que me parece muy, muy importante. Y otro elemento, Ernesto y Alberto, del artículo cuarto, que me parece también muy, muy importante, es que Litio para México, esta empresa, está obligada a cumplir con la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente. Eso también decíamos ya estaba en la ley, pero aquí ya queda como artículo 4, y el de derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? Entonces también esto es fundamental. Esto desde mi perspectiva no podía quedar fuera y no ha quedado fuera en este decreto, y además se agrega esto de que estará sujeto a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, aquí no olvidemos que hay algunos territorios donde hay pueblos indígenas y donde también hay recursos minerales, no solamente de litio, sino de otros, y también los núcleos agrarios, y que estos tendrán que y el Estado mexicano estará obligado a seguir cierta normatividad. Por primera vez tendrá que consultar, y por eso digo qué bueno de este artículo cuarto, consultar a los pueblos si están si otorgan su consentimiento, bueno, más bien consultarlos, ¿no? Y después que estos pueblos puedan otorgar su consentimiento, y también los núcleos agrarios si tienen que dar si dan su consentimiento también para llevar a cabo estos procesos que está planteando el Estado mexicano. Y eso también me parece muy importante ya haberlo dejado en el artículo cuarto, que insisto, también retoma el artículo segundo de la Constitución, aunque no se establece así, pero sí habla de la Constitución política, y tendrán que seguir también los derechos de los pueblos indígenas ahí consignados. Y el artículo 5 también muy, muy importante, es que se enmarca todo esto también como parte de la transición energética, y bueno, ahí se mete de manera interesante la responsabilidad de esta Subsecretaría de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Economía, y esto no olvidar que pues proceso que estamos viviendo en México de protección del litio también se hace en este marco de lo que se está viviendo con esta transición mundial, y eso también me parece fundamental, ¿no? Estos serían los primeros artículos que yo señalaría. Y un último artículo que me parece a mí muy, muy importante es el artículo 6,
donde se habla de esto de elaborar los programas estratégicos de mediano y largo plazo. Esto va a ser un organismo, esta empresa va a ser una empresa que pues piense a largo plazo, ¿no? Hemos escuchado de que pues en México no se ha sacado ningún gramo de litio, que no hay la posibilidad técnica, no tenemos la tecnología. Bueno, aquí se está planteando primero, insisto, desde investigar cuánto litio, dónde está ya de manera oficial, y bueno, desarrollar también y ejecutar los proyectos de ingeniería. También se habla aquí en este artículo sexto de investigación y las actividades geológicas necesarias, y también esta otra parte de desarrollar, bueno, investigar y desarrollar la tecnología que se requiera para esta industria de litio. Y un elemento muy importante aquí es el apartado 6 de este artículo, de la posibilidad de asociarse con otras instituciones públicas y privadas. Eso me parece también, siempre, bueno, teniendo el Estado y el gobierno mexicano el control, por supuesto, de este organismo público descentralizado, pero y también del litio de México, ¿no? Que pertenece a los mexicanos, y con esta posibilidad de asociarse con estas instituciones públicas y privadas, que no olvidemos que hace unos días el canciller pues fue a Bolivia, y que bueno, ya había algunos acercamientos desde el año pasado, y que una situación importante es esta posible alianza que se haga latinoamericana, y que me parece que también aquí ya queda esto como muestra de esta posibilidad de asociarse con otras instituciones públicas y privadas a partir de la experiencia, incluso, insisto, de Bolivia, de que ellos llegan hasta la fabricación del carbonato de litio, y después viene una asociación con empresas privadas. Eso es importante y aquí queda. Y el artículo 13, ¿no? Que le da el carácter, o que habla de las atribuciones de la Dirección General de Litio para México, también en su apartado 5 habla de la posibilidad de establecer, mantener y promover las relaciones con otras instituciones nacionales o internacionales. Aquí es muy importante también decir esto, que también ya se está previendo esta posible asociación o alianza que se haga, no solo con Bolivia, también pensemos en Chile, Argentina, en Perú, en Brasil, ¿no? Que juntas con México, hemos comentado, pues tienen el 60% desde los datos del Servicio Geológico estadounidense de los recursos de litio en el mundo, ¿no? Hay otros datos también que hablan del 80% de las reservas a nivel mundial que están en estos países, principalmente en el Triángulo de Litio, pero no olvidemos que también Perú, Brasil y México también están jugando y jugarán un papel muy importante. Y más ahora, cuando pues iniciará pues con un plan nacional, una exploración ya con mayor profundidad en nuestro territorio, Ernesto y Alberto. Hay una parte que me llama la atención, Violeta, sobre este decreto que crea la empresa productiva del Estado para la explotación de litio. Uno de los temas que en la infodemia, en esta campaña de calumnias y mentiras que hubo en los últimos meses con respecto al litio, hablaba básicamente de que la decisión de pues nacionalizar el litio, simple y sencillamente pretendía el despojo de las empresas que ya tienen sus concesiones, lo cual es una mentira. Y con este decreto yo tengo la impresión que va lo que se pretende hacer también, y no sé qué piensas tú, Violeta, es convertir a esta empresa del Estado mexicano en una especie de regulador del mercado, y con ello mismo tratar de frenar los abusos que sí podrían cometer las compañías extranjeras que tanto defienden algunos aquí en México. Y lo digo porque hay dos puntos, el numeral 6 y el 7 del artículo 6, que me parece que van en ese sentido y pueden ayudar, no sé si estoy en lo correcto. El artículo 6 dice que entre las atribuciones de esta empresa es promover el aprovechamiento sustentable del litio para la transición energética en beneficio de la población en general. Esta parte me parece importante. Y el numeral 7 dice administrar y controlar las actividades necesarias para la producción, transformación y distribución de productos derivados de litio, para lo cual podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas. Es decir, con estas dos atribuciones,
se convierte en un factor de influencia importante en el mercado del litio, pues tanto nacional como internacional, porque ya están imbricados estos dos. ¿Tú crees que esto también puede ir en ese sentido, Violeta? Sí, porque habíamos comentado que cuál era aquí la gran batalla y la gran disputa que hay, ¿no? La gran disputa y la gran batalla es la renta minera. ¿Quién se queda con la renta? Y bueno, las empresas, lo que hemos venido viendo a lo largo de estos 30 años es que son las empresas mineras las que han entrado aquí a este territorio nacional, que tienen una buena parte todavía concesionada del territorio nacional, y estas empresas son las que, a pesar de que diga la Constitución, y lo hemos dicho ya varias veces, que el dominio de los minerales es de la nación, la renta ya finalmente y la ganancia pues es privatizada por estas empresas, no es socializada. Y aquí estamos en esto, en este decreto también queda establecido, digo, no viene con esos términos, pero si uno lo lee puede pues desprender este análisis que tú acabas de hacer, Alberto. La batalla pues es por la renta y a quién va a pertenecer la renta, pues al gobierno mexicano. Ese es el fondo que está aquí. Ahora, un elemento muy importante es esto que tú dices de estos dos apartados de este artículo sexto, ¿no? El aprovechamiento será en beneficio del pueblo mexicano. Eso ya queda aquí en este decreto. No obstante, el apartado 7, que era el que hacía referencia también hace un momento, abre la posibilidad también de esta asociación con instituciones públicas y privadas, teniendo incluso la experiencia de otras naciones a las que incluso se ha estado consultando, de que llega un momento y que pueden asociarse estas empresas, pero siempre teniendo el control del capital social o de las acciones que vayan a estar implicadas aquí en esto, pues el Estado mexicano, ¿no? Eso es una situación importante que desde el principio, ¿no? En esta parte en las consideraciones iniciales se establece que es el Estado mexicano el que tendrá el control absoluto sobre el litio mexicano. Eso es fundamental, Ernesto. Sí, gracias, Violeta. Violeta, esta parte que veo también interesante, que señalabas también hace un momento, finalmente era algo de lo que manifestabas tu preocupación y finalmente quedó así, que es que toda la cadena de valor queda a manos del gobierno mexicano. El presidente López Obrador en estos días, en los últimos días que ha estado hablando con respecto del litio, ha hablado también pues de la industria automotriz y que México pues quiere meterse de lleno también con la industria automotriz, ser proveedores de ellos en materia de litio para las baterías para estos vehículos. Y de pronto me parece que queda ahí un poquito confuso esta parte. Y otra es de la ley minera. La ley minera es otro de los temas que pues tenemos hasta reportajes y cápsulas, artículos que has escrito sobre la ley minera. Y ¿cómo queda la ley minera dentro de este decreto que se está publicando? Porque, bueno, si bien ya hay en la ley reglamentaria que se hizo cuando se modificó la ley minera hace unos pocos meses, bueno, finalmente la ley minera sigue siendo ahí una sombra al acecho de todo esto. Y este decreto, corrígeme aquí cuál sería tu valoración, pero este decreto, pues yo lo leo y me pareciera casi que me estoy pellizcando como un sueño y que eso pudiera aplicarse pues a los otros minerales que también pues son en teoría deberían ser de la nación y en los hechos no lo son, Violeta. Sí, Ernesto, hay varios pendientes, pero bueno, yo hoy creo que muy importante decir y también señalar esto que tú estás comentando, que en esta batalla pues es una disputa por el capital y aquí el gobierno mexicano se está
pues dando un paso y digamos en algún sentido aventando esta afrenta, porque así lo van a vivir algunas de las empresas que ya tienen estas concesiones, que también ese es un pendiente que va a pasar con estas 24,000 concesiones que están vigentes, más de 24,000 concesiones, y que algunas de ellas de manera específica han estado explorando para pues el litio. ¿Y qué va a pasar con esto? También ese es un pendiente que nos tiene que responder la Secretaría de Economía, el Servicio Geológico Mexicano y ahora pues organismo público descentralizado. ¿Qué ocurrirá con estas concesiones? Estas concesiones pues sabemos que no van a ser tocadas. Esa ha sido una declaración permanente y una práctica de este gobierno actual. Esa es una situación que todavía ahí tenemos que discutir incluso hacia los años que vienen. Y otro es lo que tú comentas, lo de la ley minera también, que eso me parece también muy, muy importante, que hemos estado insistiendo que es también fundamental su reforma de esta ley, porque hay varios elementos ahí que son sumamente perniciosos para los territorios con litio y en general para la población. Y lo otro que yo sumaría a lo que tú estás diciendo, si bien es cierto que ya aquí en los artículos se incluye la protección y el respeto a los tratados internacionales y los artículos de la Constitución, entre ellos podemos hablar del artículo 2 constitucional del derecho de los pueblos indígenas. También es importante, y lo hemos insistido una y otra vez, que es muy, necesaria esta reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para proteger aún más estos territorios donde hubiera litio y donde hubiera otros minerales. Eso es fundamental. Y esto, pero bueno, yo hoy pues realmente me quedo con esta pues apuesta que ha presentado el gobierno mexicano en torno a pues disputar el capital, que no es menor, Ernesto y Alberto. Estamos hablando de miles de millones de dólares que están aquí implicados. Por eso inicié, ¿no? El día de ayer Evo Morales publicaba, el expresidente publicaba un tuit muy, muy interesante de en cuánto estaba la tonelada de litio. Él decía en 2012 estaba en 4,450 dólares la tonelada, en 2021 en 17,000 dólares y en 2022 más de 78,000 dólares. Él era lo que, daba también los datos de manera muy, muy interesante del crecimiento de la venta de autos eléctricos el año anterior. Y sobre todo decía, todos estos autos y este crecimiento que va a tener hacia futuro, pues tienen el litio, y una parte de este litio es, por supuesto, boliviano, pero pues puede implicar ya también a otras naciones en los próximos años, Ernesto. Y bueno, aquí pues esta disputa y esto que acaba de hacer el gobierno mexicano, sí lo entendemos así bien, pues es un paso muy, muy importante y frente a esta batalla y esta disputa al capital y al gran capital, Ernesto y Alberto. Al gran capital, y me parece también importante que, pues, yo insisto en este papel regulador que va a tener esta empresa, y tengo algunas dudas que no las veo en el decreto. Bueno, un apartado político que me parece importante destacar es que quede esta empresa dentro del área del sector, pues, que regula la Secretaría de Energía. Tenía que ser de esa manera, aunque pudo haber sido también en otra, adscrita a otra área. Y lo digo porque en la Secretaría de Economía, pues ha habido ahí una tendencia, en la actual Secretaría de Economía, una tendencia a favorecer a las grandes empresas y sobre todo las empresas mineras. Son como la parte, pues el prietito del arroz, si se me permite este término, con todo lo que implica de incorrecto, pero bueno, es muy de uso común. Esa parte de la salvedad, pues, en el gabinete del presidente López Obrador, la Secretaría de Energía, de Economía, perdón, y me parece importante que quede adscrita a otra área donde las tentaciones políticas o de favorecimiento al gran capital, ahora, por la titulular, pues son de otra naturaleza. Pero más allá de eso, yo tengo algunas dudas, Violeta. Litio Mex va a hacer la exploración y va a determinar cuáles son las reservas de litio. Eso me parece importante. Pero para operar tendría que tener terreno.
tendría que tener espacios, pues, para empezar a explorar y a extraer y todo lo que implica. Se tendrán que entregar concesiones, supongo. ¿Hay disponibles en el país para el área de las reservas de litio? ¿Las tendrá que ir descubriendo Litiomex y se las van a ir entregando? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo podría entonces, o qué empresas tendría que asociarse? ¿Y cuáles serían las características que tendría que tener para poder trabajar con esta empresa productiva del Estado? No estaríamos pensando en las depredadoras, por supuesto. Entonces ahí tendría que ver también un poco más hacia dónde tendría que enfocar la mirada, ¿no? De los próximos o eventuales socios. Sí, sí, qué preguntas tan interesantes, Alberto, realmente dan para una tesis, pero son muy importantes. La primera de ellas es cierto, en este Consejo de Administración hay que comentar que va a estar este organismo público descentralizado, va a estar a cargo de este Consejo de Administración y de una dirección general que va a ser nombrada por el presidente de la República a partir de una propuesta que haga también la Secretaría de Energía, y hay que decir que ahorita el control lo va a tener la Secretaría de Energía, pero también va a participar, como bien dices, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, Gobernación y Medio Ambiente. Eso es muy importante también, que esté esta Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y ellas serán las encargadas de este Consejo de Administración, el cerebro, digámoslo así, de este organismo público descentralizado, que no corresponde exclusivamente, como tú bien decías, a la Secretaría de Economía, que uno hubiera dicho, pues ellos son los que han estado dando seguimiento al tema minero y ellos son los responsables, y no, es realmente la responsable va a ser ahora la titular de la Secretaría de Energía, y se tendrá que nombrar por parte del presidente de la República a esta dirección general, que tendrá pues el proceso que tú estás señalando de manera muy importante en lo que está por venir. No olvidemos que ya el Servicio Geológico Mexicano tuvo presupuestado incluso para este año esta exploración de las 82 localidades con litio y sumó varias decenas más. Entonces ya inició, pero con esto ahora ya con recursos y con este organismo público descentralizado tendrá que iniciar, e insisto, por eso está aquí en los artículos que se tendrán que hacer un proyecto a largo plazo, ¿no? Aquí hablamos de un largo plazo, a varios años, de la exploración y ya encontrar estos yacimientos posibles de explotación, pues requieren también varios años en su prospección, y bueno, aquí por eso es muy importante que es a largo plazo, pero algo muy importante, Alberto, insisto y regreso a eso, es que ya estará o ya está a partir de este decreto. Claro, todo puede pasar en años futuros y regresará la oposición, pero ya está en este momento protegido. El litio es para México, el litio es de los mexicanos, la renta que se saque será para ellos, y bueno, en el camino sí hay la posibilidad, de acuerdo a cómo está aquí también redactado, asociarse con otras instituciones y con estas empresas. ¿Qué empresas? Pues eso ya lo tendrá que ir decidiendo también este Consejo de Administración. Y no olvidemos, el fin de semana ya vimos al canciller Marcelo Ebrard con esta empresa Quantum, esta empresa mexicana que ya lleva también una experiencia importante en la fabricación de autos eléctricos de manera muy seria, y bueno, también eso ya es un avance, y también esta exploración y este acercamiento que se ha hecho con Bolivia, que me parece a mí muy importante, que ellos ya llevan pues varios años de conocimiento y que se puede aprender de cómo ellos, teniendo el control, insisto, del litio a nivel, el Estado que tenga este control de litio, pues poder hacer estas asociaciones con otras empresas, que será también muy importante. Y como tú dices, en términos de los recursos, está pensado también como parte también de este decreto, que ya tendrá un presupuesto. Por lo pronto será la Secretaría de Energía la que transfiera estos recursos necesarios para el arranque de este organismo público descentralizado. Incluso el personal también será el de la Secretaría de Energía, y ya para los próximos años se presupuestará como parte del trabajo que hace la Cámara de Diputados para ya
a arrancar el trabajo que se tenga que hacer, Alberto y Ernesto. Pues Violeta, muchísimas gracias como siempre. Sí, es un tema que todavía va a dar mucho de qué hablar, cómo quedó ya estructurada esta empresa, este organismo descentralizado, y pues nos queda clarísimo que pues es la Secretaría de Economía pues la que tiene el ángulo distinto al actual titular con Tatiana Cloutier, pero como quedó integrada, pues prácticamente toda es la corriente de López Obradorista, con Adán Augusto ahí puesto, Rocío Nale, el secretario de Hacienda también. En fin, quedó ahí El medio ambiente. y la del medio ambiente, que también está muy cercana con el presidente López Obrador, y el Servicio Geológico Mexicano, pues que quedó como un invitado permanente. Ese es el término que usaron prácticamente, quedó fuera ahí el Servicio Geológico Mexicano de la toma de decisiones. Y otro dato que uno puede ver en los candados que puso el presidente López Obrador con este decreto es la designación de quién dirige, precisamente quién dirige este organismo descentralizado, que es la Secretaría de Energía y que es nombrada o destituida por el jefe del Ejecutivo Federal. Queda hasta la cabeza principal el control total de ese organismo descentralizado. Mucho de qué hablar todavía sobre estos temas. Violeta, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Más bien el abrazo va de vuelta para ambos y para el auditorio, y pues realmente, en verdad, Ernesto, Alberto, es un día histórico por todo lo que está implicado el día de ayer con este decreto, y son, insisto, son miles de millones de dólares, y pues el gobierno está dando este paso y está tomando esta decisión que pudo no haberla tomado y la está tomando. Así es que, pues, qué bueno, y pues enhorabuena. Muchas gracias por el espacio. Sí, Violeta, gracias a ti. Un día histórico y también una cachetadota con guante blanco a quienes acusan al presidente de estatista. Porque esto esta empresa que se crea es lo más, la mayor aportación al libre mercado, si se me permite el término, porque no está imponiendo nada más que las reglas del libre mercado. Y creo que también es otro tema que habrá tiempo de comentar. Ya tendremos que discutir eso. Me parece bien importante, Alberto, también. Bueno, cuídate, Violeta. Muchas gracias. Lindo día. Hasta luego. Gracias, Violeta. Chao.